Ya estamos en vivo. Hola, hola, muy buenas noches, mi gente clave. Bienvenidos nuevamente a su programa de cada miércoles, ¿Cuál es la clave? Por acá yo, Sol Domínguez, desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para ustedes en este programa de crecimiento personal, de transformación. Hoy estaremos hablando de un libro que es tendencia en estos últimos tiempos, el libro El poder del ahora. Un libro escrito por un magnífico autor alemán, también que ha sido muy nombrado en los últimos tiempos, Eckhart Tolle. Pero ¿quién nos va a hablar de este libro esta noche? ¿Quién nos va a contar, a comentar de qué se trata? Para mí, en lo particular, este libro es un libro bastante profundo, para mí muy difícil de leer, pues habrá siempre dos tipos de lectores, los que se enganchan allí completamente y se queden allí leyendo y leyendo el libro. A mí pues me ha costado un poco, he tenido que leer, releer, incluso escuchar, porque también está el audiolibro. Pues entonces esa es la invitación esta noche, que tenemos además a un invitado súper especial para mí, que ya él es como de la casa, ya él es como de casa. Tenemos a un invitado súper especial, pero vamos a esperar que conecte un poco más de personas para recibirlo. A mí me encanta que cuando llegan los invitados hayan personas esperándolo para recibirlo con mucho cariño. Pues hoy Joan Puyas Guillén, él es un escritor venezolano, autor de Échale pichón a la vida, échale pichón a tus talentos y mereces vivir bien, mereces vivir mejor, creo que se llama uno de sus primeros libros. Ya por acá tenemos entonces a más personas conectadas, muchísimas gracias, feliz noche para todos. Y también está, sí, nuestro invitado especial, que como les dije, es autor de varios libros, escritor también venezolano, y nos va a estar contando cómo ha sido su experiencia con este libro. Para mí, un libro, como les dije, súper profundo y que requiere de ir leyendo paso a paso. Vamos a darle de una vez la bienvenida a nuestro amigo Joan Puyas Guillén, quien nos estará hablando de su experiencia con este libro. Yo les voy a pedir por favor a los que ya están acá conectados acompañándonos esta noche que nos den muchos corazoncitos para que las personas sepan que Joan está aquí con nosotros. Buenas noches, Joan. Bienvenido a casa, porque ya esta es tu casa. Hola, hola, buenas noches, Sol. Feliz, feliz de estar aquí contigo, con las personas que nos van a ver y escuchar y conectado con esa energía armoniosa y femenina que te caracteriza. Gracias. Pues como yo estaba diciendo, Joan, que tú eres como de casa, igual te doy la bienvenida, Gracias. pero ya tú abres la puerta y pasas, tranquilito. Gracias, gracias. Joan, estaba Eh, comentando antes de que conectaras de que este libro que nos vas a compartir hoy, que nos vas a comentar hoy, es un libro bastante profundo, bastante intenso para leerlo, por lo menos a mí me ha resultado así. Y muchas veces digo, lo dejo porque, Dios mío, hay muchas cosas que tengo que releer y volver a leer. Me ha costado mucho entenderlo y por eso mi invitación para ti, que eres un experto lector, además escritor, seguramente se te ha hecho mucho más fácil que a mí. Cuéntanos un poquito de Eckhart Tolle, para hablar antes del autor, y luego hablamos de este libro que ahora está en tendencia con muchas personas, a pesar de que tiene mucho tiempo de escrito, pero está en tendencia, y que este libro funciona como una guía, ¿no? Espiritual. Pero háblenos un poquito del autor antes que nada, antes que todo, mejor dicho. sí, bueno, en efecto, Eckhart Tolle, alemán, se iluminó a los como a los 29 años, después de los 29 años incluso, lo dice en el mismo libro de su biografía también en Wikipedia. Sufría de estados depresivos, incluso estuvo a punto de suicidarse y llegó un momento muy interesante que también lo cuenta en el libro, en donde dijo, ya no soporto vivir conmigo. Cuando dijo eso se le dio una revelación y fue, si no soporto vivir conmigo, debe haber otro. Y ese otro es el ser, es el alma, como lo explica él. ¿Me escuchaste? Porque la imagen se detuvo un momento, tu imagen. Te escucho perfecto, te escucho bien.
Ok, la imagen es que a veces tuya se detiene, pero bueno, sigo hablando. Entonces, a partir de ese momento, hubo una revelación, tal como lo cuenta, cayó en un sueño profundo. Esa noche que le sucedió eso, que ya no soportaba vivir con él mismo, y allí fue que se dio esa doble conciencia, no doble conciencia, sino que la conciencia le permitió darse cuenta de que la mente forma parte de nosotros, pero no es nuestro verdadero yo, no es nuestro verdadero ser. Y al otro día se levantó, él mismo no sabía que estaba iluminado espiritualmente y comenzó, incluso pasó 2 años en parques, sintiendo la naturaleza, incluso andaba como un vagabundo y vivía de sus ahorros porque era tal esa sensación orgásmica espiritual que sintió que se dio a la tarea de simplemente sentirla y disfrutarla. Y después, con otros maestros espirituales, fue que lo hicieron consciente de que se había iluminado espiritualmente. Bien interesante. Sí, más adelante nos vas a comentar un poquito de eso de la iluminación, ¿no? Porque mucha gente dice que cuando decimos que nos iluminamos o que hemos dado luz a esos rincones de nuestro ser, muchas veces no entendemos qué significa eso, ¿no? A ver si más adelante nos puedes aclarar un poco ese concepto. Pero ahora vamos acá. Una vez que Eckhart Tolle descubre eso en él y se da cuenta de que, hey, si yo no puedo vivir bien con este que soy ahora, con este que estoy encontrándome ahora, hay otro, y ese otro es el verdadero yo. Y es la invitación que muchas veces los coaches estamos haciendo a nuestros coachees a que encuentren a ese verdadero ser, ¿no? A ese verdadero ser humano o esa verdadera iluminación que pueden tener para lograr ser felices, que tú eres un experto en esto de hablar de la felicidad, porque al final eso es lo que todos buscamos, ¿no? La felicidad. Él escribe este libro como una guía, como un compañero. ¿Cómo podemos guiarnos a través de este libro que además es tan profundo, Joan? Como te decía, a mí me ha resultado súper complicado. Cuando hay tantas interrogantes, sobre todo desde nosotros, ¿no? Y una de las primeras interrogantes que nos surge es esa diferencia que hay entre el ser, entre la mente, entre el ego. O sea, yo no entiendo nada de eso. Cuando eres una persona común y corriente que no has profundizado en esto del crecimiento y del desarrollo personal, a ti te hablan que no, el ego, la conciencia, el ser, la mente, y tú dices, más o menos, y todo eso no es lo mismo. Cuéntanos un poquito cómo sería esa diferencia entre el ser, la mente, el ego, los pensamientos. Qué interesante tu pregunta, porque de allí precisamente es que debemos arrancar. Yo tengo más o menos 3 años estudiando el tema, estudiando y por supuesto dando mis primeros pasitos experimentándolo, ¿no? Porque eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que Eckhart Tolle de verdad que es muy compasivo al escribir una guía práctica y un curso de meditación como es ese libro, en donde lo más importante y su acto más compasivo es decir, aquí está la información, yo pude, tú puedes, cualquiera puede. Todos tenemos acceso a esa posibilidad de iluminarnos espiritualmente, ¿ok? Yo no lo estoy, ojo, yo no lo estoy, y esto es importante saberlo porque yo no te puedo hablar como el maestro del cartón, o como Osho, o como Krishnamurti, porque ellos fueron maestros iluminados. Pero lo bonito y lo compasivo del cartón es decir, cualquiera puede. Así que los que estamos desde hace años o desde hace poco buscando esa conexión con el ser, en ese camino espiritual, pero también a la vez equilibrado con lo material, con lo personal, con lo sensorial, incluso con el erotismo, andamos allí
curioseando, leyendo, buscando. Y también dijiste algo muy cierto. Ese libro te llega cuando tú puedes comprenderlo. Puedes leerlo, cualquier persona puede leerlo, evidentemente, pero realmente lo vas a comprender cuando estés preparado, por lo menos para dar los primeros pasos, como siento que de una u otra manera yo estoy por esos estudios constantes que hago. De hecho, hace poco hice un curso corto con el maestro Eckhart Tolle, y él lo decía de manera muy compasiva. Cuando terminaba sus videos decía, si tú no me comprendes, no estás preparado todavía. Sigue allí, pero todavía no estás preparado. Entonces, para mí me da mucha alegría que por lo menos desde la mente pude comprender todos sus planteamientos, ¿no? Previo a este libro, bueno, ya yo había leído este libro, ahorita lo estoy estudiando, y previo a este libro yo también estudié el libro Una Nueva Tierra de él también, ambos libros gratuitos en internet, El Poder de la Hora y Una Nueva Tierra. En Una Nueva Tierra, él explica muy bien, el Poder de la Hora es su primer libro. Lo único que importa, no sé si es el segundo, es muy probable. Disculpa, ¿me preguntaste algo? No, 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 te escucho con Ah, ok. atención. Entonces, fíjate el pequeño paseo que te hice para hablarte de esa pregunta tan importante que me hiciste: ¿qué es el ser o el alma? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el cuerpo del dolor? ¿Qué es el ego? Él lo explica magistralmente en ese libro, Una Nueva Tierra, y explica cómo opera el ego, la mente, el cuerpo del dolor, el ser, y da ejemplos y cuenta también historias donde él ha estado con personas. Incluso cuenta la historia de una señora allí que ya estaba a punto de fallecer, de pasar a otro plano, y él la ayudó, ¿no? A desprenderse de todas las cosas materiales. ¿Qué pasa? Que nosotros somos tres, estamos conformados por nuestra alma o nuestro ser, que es lo mismo, conformados también por nuestra mente y nuestro cuerpo. Hay religiones que separan, explican teóricamente distinto lo que es el espíritu, el alma o el ser. Cuando escuchas o lees a maestros como Osho, como Eckhart Tolle, como Krishnamurti y otros, ellos siempre hablan de una sola cosa, de alma o de ser. Bien, ¿qué pasa? Que nuestra educación formal, nuestra educación también en la casa, siempre ha estado orientada a la mente. Estudia para que seas más inteligente, estudia para que logres esto, sé inteligente, sé pilas, resuelve problemas matemáticos de cualquier otro tipo. Y eso no está mal, eso no está mal. Lo que sí está es incompleto. Es decir, no nos educan para conectar más con nuestro ser. Entonces, el alma o el ser, que es esa parte infinita de nosotros y que yo muchas veces siento cuando estoy pintando, cuando estoy relajado, cuando estoy en el aquí y en el ahora, que no es todo el tiempo, pero cuando tengo esa sensación que me conecto a través, por ejemplo, de la pintura conmigo mismo, a través de la poesía, incluso de la lectura, de la escritura, es cuando tú abres esos espacios para la conexión con tu ser. Cuando un ser, y te lo explico teóricamente porque sería mentira o sería mentir de mi parte yo hablarte como un iluminado o decirte que se siente al estar iluminado, porque yo no lo estoy. Por supuesto que me llama la atención, me da curiosidad y leo a iluminados, y ellos dicen que es una sensación orgásmica, que es una sensación de conexión en donde tú ya no sientes que estás separado de lo que te rodea, de todo, de las personas, de los árboles, de la naturaleza, de cualquier cosa, sino que entras en una comunión y en una unión en donde, como lo explica el maestro Toll en ese libro, hay veces que es bastante, digamos, que sube a un punto orgásmico, un punto de sensación de unión con el sol, con la luna, con todo, y hay otros momentos que baja un poco. En mi opinión,
hay personas que de repente escuchan al maestro Toll o de repente a un Osho, a un Krishnamurti y les da sueño, no toleran mucho tiempo escuchándolos. ¿Por qué? Porque ellos hablan muy pausados. Sí, Ellos no total. son motivadores, ellos no son coaches, ellos son iluminados y ellos van pausados, van muy pausados. Entonces, pero la humildad, por ejemplo, y sin fanatismos, por supuesto, de Eckhart Tolle, tú lo escuchas en los videos y de verdad que es una cuestión muy bonita, se siente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos enseñaron la mente, y qué mente tan inteligente, y esa mujer sí es inteligente, esta es inteligente, sí, perfecto, claro que sí, todo eso se aplaude y es muy interesante, pero ¿qué pasa con una parte que tenemos abandonada de nosotros, que es el ser? Que es nuestra alma, que es la parte de nosotros que no muere, que cuando yo me relajo y de repente pongo una música, y esto sí te lo digo desde mi experiencia, siento una profundidad en esa conexión con mi ser, en donde no siento que no hay otra cosa que no sea amor, que no sea conectarme desde el amor, en donde siento paz, siento libertad, siento una tranquilidad infinitas. Entonces, yo creo que por allí va el tema de la iluminación. De tal manera que como le hemos dado mucha fuerza a la mente, los pensamientos, y el maestro Toll explica algo de manera muy sencilla, y cuando uno está preparado uno lo entiende. Él dice, ¿qué es lo que pasa? Cuando analizas, cuando tú ves tus pensamientos, y vamos a hablar un poquito de eso de una vez. Él habla aquí, y lo quise anotar, lo quise traer acá en mis apuntes de estudio, porque cuando los maestros hablan, se corre el riesgo de malinterpretarlos. Eso es muy relativo, uno los escucha y tu percepción, como tú lo entiendes. Entonces quise traer estos apuntes para decirlo literalmente como él lo dice en el libro. Para ir respondiendo tu pregunta, vamos a ir hablando también del método para liberarnos de la mente. ¿Qué es lo que pasa? Que los maestros a veces son como llegan a un punto de iluminación, de comprensión, de conciencia, dicen el ego, hay que soltar la mente, hay que liberarse de la mente. Pero a nivel de uno, tratamos de equilibrar ese conocimiento. Él dice, por ejemplo, método para liberarnos de la mente. Pero una persona que nos escucha hablar de eso dice, pero ya va, espérate, ¿cómo me voy a liberar de la mente? Yo necesito pensar, yo necesito dar soluciones, yo necesito trabajar y necesito la mente. Entonces, yo diría más bien que más que liberarnos de la mente, como él más adelante lo explica, es darle el lugar a la mente que corresponde. Y él dice algo, el primer Joan, método para nosotros... Disculpa. Ajá. déjame detenerte un momentito porque te estás quedando colgado. Yo sé que estás en Venezuela y Mm, a veces la señal de Wi-Fi no es muy buena, pero para ok. que no nos vayan a quedar dudas con el mensaje que estás transmitiendo, me gustaría detenerte un momentito para aclarar esto que, como que dijiste al principio, ¿no? Nos enseñaron a pensar, a que la mente es lo más importante, a que métele allí conocimiento, métele información, métele pensamientos, y como bien lo dijiste, eso está muy bien, no está mal. Pero también nos enseñaron a que como que la mente soy yo, la mente es lo más importante y nos hemos olvidado del ser. Afortunadamente estamos en un tiempo donde la mayor cantidad de personas, ahora digo la mayor cantidad de personas por decirlo de alguna manera, porque somos muchas las personas que estamos buscando ese encuentro con nuestro ser, pero están allí ese montón de pensamientos que además nos enseñaron, mi hija, tienes que pensar, tú no piensas, piensa antes de hablar, piensa antes de actuar, piensa y piensa y piensa. Y a veces no necesitas pensar para poder encontrarte con ese ser, ¿no? Con quien realmente eres. Digo todo esto para que me corrijas a ver si es así o es diferente a como lo estoy diciendo. Joan se nos quedó colgadito. ¿Me escuchaste, Joan? Un minuto sin escucharte. Una parte, escuché esto donde dijiste que era importante que nos enseñen nada más lo de la mente, hasta allí llegué. Claro, y entonces, como nos enseñaron solamente a pensar, a pensar, a pensar y no a conectar con nuestro ser, que es esa parte invisible, quien realmente somos, entonces se nos hace ahora muy difícil.
hay un momento como que de despertar de conciencia donde muchas personas estamos buscando esa iluminación, muchas personas nos estamos encontrando con ese verdadero ser que somos, pero nos encontramos con esta dificultad, ¿no? Con esta, porque queremos entender, y a veces no se trata de entender, sino como el mismo Eckhart Tolle dice, sino de sentir el momento presente, sentir muy lejos de lo que es la realidad. ¿Me La, escuchaste? la última parte, Carlos, como 5 segundos se fue. La última parte la puedes repetir, por favor. Que me corrigiera si estoy en lo correcto cuando digo que a veces no hay que pensar para encontrarnos con ese verdadero ser que somos. ¿O Sí, estoy sí, en equivocada? efecto lo... No, no, sí, lo dijiste muy bien, porque el sistema donde vivimos, y es el único que tenemos aquí, está orientado a la mente, al éxito. Eso no es malo, nada es malo si se le administra bien o si sé lo que yo quiero. Es decir, todo refuerza la mente, te dice la publicidad, incluso coaches, incluso motivadores, tú eres tu mente, todo lo que tú pienses lo lograrás. Entonces, eso es verdad, eso es cierto, pero está incompleto, ese es el punto, está incompleto. Fíjate que él lo explica de una manera tan sencilla, Eckhart Tolle en ese libro que dice, la mente, porque una cosa es la mente y otra cosa son los pensamientos, es decir, yo pienso con la mente. La mente es una fase de la conciencia baja, una fase baja de la conciencia que hay que superar. Entonces hay algo intuitivamente que tenemos todas las personas, pero por supuesto, la única manera, pienso yo por mi experiencia y por algo que he leído también, de que la idea es ir, por decirlo de una manera, ir rindiendo la mente o dejándole comprender a la mente que la jefa es el alma o el ser. Y tranquilizar un poco esa mente, que es lo que se busca a través de la meditación, que es lo que los artistas o los deportistas, cuando caen en la inteligencia emocional se llama el estado de flujo. Cuando le preguntan a un deportista, ¿cómo ganaste? No sé ni cómo lo hice. Se conectó, hubo esa conexión con el ser y con su cuerpo en armonía. Entonces, la mente ha tenido muchísima publicidad, pero y el cuerpo también, por supuesto, pero el ser o el alma no. Bien, ¿y Claro. qué pasa? ¿Qué pasa? Que el maestro Toll en su libro explica muy bien un método, cómo hacer para que tú te vuelvas consciente cada día un poco más. ¿En qué consiste ese método? Consiste en observar tus pensamientos. Observar tus pensamientos. Es una tarea de trabajito, es una tarea, no, no es una tarea fácil. Porque él lo que quiere o explica es no te identifiques con la mente. No digas ni pienses yo soy la mente. No te iguales, identificación significa igualarse, como que si yo me identificara con mi celular, yo valgo lo que vale mi celular, mi ser vale o yo valgo lo que vale mi celular, me estoy identificando, me estoy igualando a un aparato tecnológico o a cualquier otro aparato que pudiera ser de lujo, un carro, lo que sea. Entonces, el método que él explica, porque es una guía espiritual, dice, observa tus pensamientos, paso número 1. Paso número 2, no juzgues tus pensamientos, no los juzgues. Solamente como si estuvieras en una tribuna viéndolos pasar. No digas es bueno, es malo, es feo, es bonito, no debo pensar eso. No, solamente observarlo. Y eso es una revelación, la primera revelación que él da en este libro. Es la primera revelación porque él dice, cuando comienzas a hacer eso, ya se abre una nueva dimensión de conciencia, una nueva dimensión espiritual. Y pasan dos cosas, que lo tengo aquí anotado.
Eres consciente de los pensamientos tuyos. Darte cuenta, ¿qué pienso yo? Y número dos, eres consciente de ti mismo como testigo de ese pensamiento. Es decir, cuando tú logras observar tus pensamientos sin juzgarlos, ahí ya estás sintiendo o identificando tu ser o tu alma. Mira tú eso, échale pichón. Sí, aquí me dejas porque fíjate, una de las cosas que hacemos constantemente, frecuentemente, es esto de etiquetar los pensamientos. Los buenos pensamientos, los malos pensamientos. Piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo. Entonces, cuando yo digo pienso positivo, ya yo estoy etiquetando el pensamiento. Y otra de las cosas que normalmente se hace, Joan, es que empezamos a que no empieza a sacar los pensamientos, a botar los pensamientos, no los puedes votar. Y ahora entonces es como empezar a cambiar o a transformar esa forma de poner a unos pensamientos por un lado y otros pensamientos por el otro, sino simplemente recibirlos, saber que forman parte de este proceso o de esta vida que somos nosotros y simplemente, como dices tú, observarlo. Pero para observarlo entonces yo tengo que como que ponerme aparte del pensamiento, aparte de la mente y decir, allá está el pensamiento, lo veo, lo observo, puedo hasta sentir el pensamiento y dejarlo allí, dejarlo que pase como tenga que pasar o que esté como tenga que estar. Y yo simplemente estoy entonces disfrutando de ese pensamiento, porque al observarlo de alguna forma lo voy a disfrutar, ¿no? Siempre y cuando entonces no lo etiquete como que esto es bueno o esto es malo. Pero entonces, Joan, ¿qué piensas tú? ¿Cómo podríamos hacer en esto? Porque si el pensamiento que yo etiqueto como malo me hace daño, me hace sufrir, porque casi siempre esos pensamientos me vienen del pasado o son pensamientos que yo estoy poniendo en el futuro. Y aquí el tiempo entonces empieza a jugar un papel bien importante, porque aparte de que nos enseñaron de que la mente es lo más preciado en nosotros, porque la mente es la que actúa para poder dirigir nuestra vida, para planificar, para organizar. El otro es importante, es el tiempo. El tiempo es el valor, el tiempo es lo que vale realmente para nosotros. Entonces, aquí se me complica la cosa, Joan, porque tengo entonces dos factores, ya va, me empieza a etiquetarme los pensamientos, pero esos pensamientos de mi pasado me hacen sentir mal. Y también me angustian esos pensamientos del futuro. ¿Cómo hago yo allí? ¿Qué te dice Eckhart Tolle de todo esto? Bueno, fíjate, en ambos casos te estás identificando con el pensamiento, en ambos casos. Porque si recuerdas el pasado que te causa tristeza, como también te puede causar alegría, lo que hace al ponerte triste, te estás identificando con el pensamiento, estás volviendo a hacer eso. Dijiste muchas cosas importantes, voy a tratar de irlas desmenuzando, ¿no? Dijiste, cuando veo pasar el pensamiento, lo disfruto. No, fíjate. Pero antes de eso dijiste otra cosa. Antes de eso dijiste, oye, si yo me separo del pensamiento y soy el observador o la observadora de esos pensamientos, tú te sientes detrás de esos pensamientos. Uh-huh. Y ese que se siente Siento detrás, unida. sí, sin juzgar, sin decir es bueno o es malo ese pensamiento, ese es nuestro verdadero yo. Ese es nuestro verdadero yo, nuestro ser. Bien, nuestro ser infinito. Ese que es capaz de ver sin juzgar, sin disfrutar como dijiste, sin sufrir nada. Simplemente ver el pensamiento. Pero esto sí he comenzado a ponerlo en práctica, observar mis pensamientos. ¿Y qué pasa cuando tú observas tus pensamientos? Automáticamente, y te invito a que lo hagas, automáticamente el pensamiento desaparece. Cuando tú lo observas, automáticamente desaparece. Él explica que esa es la luz de la conciencia que se ha puesto sobre el pensamiento. Pero también explica algo muy interesante. Él dice,
Pensamiento y conciencia o mente y conciencia no son sinónimos, pero la mente no puede existir sin la conciencia que somos nosotros, es decir, nuestro yo verdadero. Fíjate tú, qué interesante. Nuestro pensamiento solo no puede existir, siempre necesita de la conciencia. Lo que pasa es que al identificarnos tanto con la mente, le hemos quitado espacio a esa conciencia que es nuestro ser. Bien, ahora, Y que sí puede estar y sin eso el lo dice, pensamiento. ¿cómo? Y la conciencia sí puede estar sin el pensamiento. El La pensamiento conciencia puede necesita de la estar, conciencia. claro, claro, y es que aunado a eso en el ámbito espiritual, se dice que nosotros somos la conciencia hecha carne, la conciencia hecha carne, o sea, que nuestra base fundamental es la conciencia del ser superior, es esa energía pura, ¿no? Este Deepak Chopra lo explica muy bien también en el libro Conocer a Dios. De ese libro también deberíamos hablar, aunque de este nos vamos a quedar corto hoy, ya lo vi. Sí, definitivamente. Así que Me quedo tenemos para así la con, otra. Pero sí, me fíjate quedo Sol, con sabor a más. fíjate algo. Para las personas que tenemos esas inquietudes y esas curiosidades espirituales, Ahí nos sin volvimos a abandonar quedar lo colgaditos. material, ¿cómo? Sí, sí, porque a veces tenemos esa, fíjate, Nos volvimos a quedar colgaditos. ok, ok. Fíjate, a veces, una vez incluso me dijeron, ay, tú como que eres medio come flor. Es que no se trata de comer flores. Podemos equilibrar y es nuestra tarea con nuestra inteligencia y nuestra conciencia equilibrar lo espiritual y lo material. O sea, yo hablando del poder de la hora no voy al automercado ni combato la inflación aquí en mi país, ni ayudo a mi familia económicamente. No, yo lo hago con dinero que tengo que ganar. ¿Ok? Pero ¿por qué no equilibrar nuestra parte espiritual? Entonces yo Joan, pienso, ajá, dime. disculpa que te detenga en este momento porque acabas de decir algo que yo creo que es bien importante y vale bien resaltarlo, que creo que confundimos mucho ese concepto de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Realmente lo tenía como para preguntártelo al principio, porque yo creo que eso es bien importante manejar este concepto. Lo había puesto aquí como que pregunta número uno y se me pasó, porque justamente hoy yo veía un video de Sadhguru, no sé si lo conoces, él también es un maestro ahorita muy famoso espiritual, que estaba en casa de Will Smith. Y él llegó en su moto gigantesca, espectacular, con su batol y su barba larga, pero con su tremenda moto. Entonces, muchas veces confunden que las personas que somos espirituales o que queremos entrar más a este mundo espiritual, tenemos que ser esas personas como que alejados de lo material o que no podemos vestir con alguna prenda de lujo o no nos maquillamos, qué sé yo, en el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué es la espiritualidad realmente para que las personas que de repente no manejan bien ese concepto lo puedan entender un poquito más? Sí, bueno, te voy a dar mi concepto, lo que yo, cómo vivo yo mi espiritualidad. Y es bien interesante tu pregunta, que se unió con lo que yo te estaba, con lo que estaba hablando, explicando. Y para mí la espiritualidad no está allá arriba en el cielo, ¿sí? La espiritualidad es para vivirla aquí, en la tierra. Bien, no es que no la haya en el cielo, sino que para mí la espiritualidad es la compasión, ante todo contigo mismo, es la empatía. Para mí la espiritualidad es conectar con el otro y ver la belleza del alma del otro y encontrarte con esa alma y darte cuenta que esa alma es tu espejo. No tiene que ser pareja tuya, no tiene nada que ver con eso. Para mí la espiritualidad es fíjate que te estoy hablando de espiritualidad práctica. No Claro, estábamos claro. hablando de meditar, de orar, de encerrarse en un templo. Bueno, cada quien puede hacerlo perfectamente, eso es respetable. Espiritualidad
En términos prácticos, por ejemplo, fue cuando yo estuve en la escuela en el Liceo Gran Colombia y sentí algo superior a mí a través de esos jovencitos que lo sentí, más que escucharlos, lo sentí. Espiritualidad para mí fue cuando se acercó una joven, como yo siempre comienzo mis conferencias diciendo que soy un hombre exitoso y digo que mi éxito tiene nombre y apellido, que es mi hija, el éxito del amor. Ella se me acercó, esa joven, al final de ese seminario, que fue como el 4 de diciembre del año pasado, y me dijo, yo lo felicito por todo lo que usted ha logrado, pero más lo felicito porque usted ama a su hija. Yo no tengo, yo no tengo esa exclusividad, es decir, no tengo papá. Esa muchachita me tocó el alma. Allí hubo espiritualidad, allí hubo ser, allí hubo sentir. Y todo ese grupo me conmovió tanto que yo escuché una voz que me dijo, te necesito aquí en la Gran Colombia, te necesito aquí. Y no te preocupes que no te van a pagar, no te preocupes por eso que tú vas a tener tu comida y vas a tener todo. Bueno, ahí estuve 2 meses, lamentablemente después vino la pandemia y tuve que, no se continuó con eso, pero hicimos un trabajo bien interesante y se sembraron semillas espirituales y allí di parte de educación financiera, di algo de poesía, de lectura, del ser, de lo que fue también los valores importantísimos. Entonces la espiritualidad es práctica, es para vivirla ya, ahorita. No es que cuando yo muera o cuando yo vaya a un templo, no, usted puede ir a su templo. Pero si nosotros vamos a un templo y no somos capaces de ayudar a una persona que nos pueda necesitar sin que nos pida incluso la ayuda, si no soy capaz de ser consciente de no molestar a los vecinos, de no hacer ruido en las noches, por decirte algo, en tu piso, que es el techo de tu vecino, entonces no estoy haciendo nada, me estoy cayendo a coba a mí mismo, bueno, me estoy cayendo a mentiras a mí mismo, porque yo rezo el rosario, está bien, es válido, es respetable, cada quien reza lo que desee, pero la espiritualidad tiene que ser práctica, práctica. Esto mismo es un acto espiritual, esto que nosotros estamos haciendo acá apasionados haciendo lo que nos gusta. No nos están pagando, no nos importa tampoco. Afortunadamente tenemos otros ingresos, ¿cierto? Claro. Disfrutando lo que estamos aquí, dando con amor. Esto es un acto de alma espiritual. Entonces de Joan, eso se trata. yo te escucho, yo me quedo ahí, a veces me cuesta interrumpirte, ¿no? Porque si no me quedo y me quedo escuchándote y entonces se nos quedan muchas preguntas por fuera. Pero fíjate, volviendo al tema que nos habías dicho, ese método que dice el maestro Eckhart Tolle de cómo convertirnos en observadores de nuestros pensamientos, me pareciera algo muy sencillo y tienes toda la razón cuando dices, porque también me ha pasado, lo he puesto en práctica, invito casi siempre a la gente con la que trabajo, con los que estoy haciendo el taller de Conoce tus creencias, hey, quiero que se vayan de aquí con la idea de convertirse en observadores de sus pensamientos. Y se dice muy fácil, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo yo a convertirme en observadora de mis pensamientos cuando yo digo, si mis pensamientos están aquí adentro? ¿Cómo los puedo poner afuera o cómo puedo yo ponerme lejos de esos pensamientos para observarlos? Sí. Bueno, los pensamientos, incluso el maestro Eckhart Tolle una vez lo explicó y una persona le dijo en una de sus conferencias, ¿de dónde vienen los pensamientos? Porque a veces me vienen pensamientos feos, negativos. Le Ajá. preguntó a esa persona y él dijo, los pensamientos vienen del colectivo. Fíjate, te llegan también de afuera. Los miedos que hemos tenido por la pandemia, ¿de dónde nos vienen? Nos vienen de Claro. afuera, nos vienen de la internet. Si te la pasas cargado viendo noticias y noticias, que la mayoría son negativas, y viendo noticias, tú mismo te estás sobrecargando de esos pensamientos. Ahora bien, ¿cómo lo hago yo? Como lo explicó el maestro Thor, sencilla y llanamente me conecto con ese yo superior o con ese ser y simplemente observo el pensamiento. Y me he dado cuenta que cuando lo observo y no lo juzgo, automáticamente desaparece. Ya hay un stop ahí. En la medida que tú vayas poco a poco observando tus pensamientos, lo que tú mismo estás pensando, pero
un, como una persona que está en el cine y viendo una pantalla o viendo la computadora, viendo tus pensamientos, y lo puede hacer cualquier persona, por supuesto. En esa medida, explica él, y yo aún estoy comenzando a experimentar eso, en esa medida, poco a poco, cada vez vas a ir pensando menos. Es decir, me explico, no se trata de pensar menos, sino de que ese flujo incesante de pensamientos que hasta nos persiguen el sueño, porque nos acostamos a dormir y soñamos, y seguimos soñando porque esa es la mente trabajando. Ajá. Entonces, en esa misma medida se van a ir abriendo espacios. Eso también lo explica Krishnamurti muy bien. Y fíjate que el maestro Toll, uno de los maestros con que conecta es J. Krishnamurti. Krishnamurti también lo explica. En la medida que tú vas observando tus pensamientos o estás en estado de meditación, fíjate tú, eso también en estos días lo leí de Osho. No digas voy a meditar o estoy meditando. No, voy a estar en estado de meditación. ¿Ves? Porque cuando tú dices voy a meditar o estoy meditando, ya estás diciendo estoy haciendo. Y resulta que la meditación es no hacer, no pensar. O por lo menos observar tus pensamientos. Entonces, al estar en estado de meditación, explica Krishnamurti, hay un espacio entre un pensamiento y otro. Ese espacito ahí, ese es el ser. Allí, profundamente, insondablemente, es el ser. En la medida que tú comienzas a observar cada vez más tus pensamientos, esos espacios se van agrandando y comienzas a estar más tranquilo, más sosegado, más en paz, con mayor libertad. Pero algo importante, no se trata de no pensar, se trata de darle el equilibrio, el puesto a la mente que ella tiene. Y según explica el maestro Toll en este libro, cuando tú le das el lugar a tu mente, entonces tú potencias tu potencias tu inteligencia. Qué interesante, ¿no? Cuando tu mente está relativamente calmada y no está con ese flujo incesante de pensamientos innecesarios y la mayoría negativos, porque a mí también me pasa, y he estado observando más mis pensamientos, entonces tú desde el ser vuelves más creativa a la mente y la vuelves más eficiente, más eficaz y más eficiente. Es decir, como explica en el libro, la usas y la dejas tranquila cuando ya no la vas a usar. Entonces, no solamente eso, sino que si nosotros poco a poco, paulatinamente, nosotros vamos frenando ese flujo incesante de pensamiento y de una cosa y de una cosa y de otra, en esa misma medida nosotros vamos fortaleciendo nuestra inteligencia y vamos a tener más energía vital y energía positiva para nuestro cuerpo, porque los pensamientos también nos van desgastando. A veces nos duele la cabeza de tanto pensar. Y fíjate lo que dice aquí él, y lo voy a leer literalmente. Entre el 80% y el 90% del pensamiento de la mayoría de la gente es inútil y repetitivo. La mente es repetitiva. Y lo vamos a decir, lo vamos a pensar y pensamos lo de ahí. Y estamos con ese tiquitique allí, ¿no? Es inútil y repetitivo. Y teniendo en cuenta su naturaleza disfuncional y a menudo negativa, a menudo pensamientos negativos, buena parte de él, es decir, buena parte del pensamiento, también es dañino. Entonces imagínate un esquizofrénico, imagínate una persona que cae en una depresión todo el día pensando negativo, negativo, con pensamientos suicidas, como incluso los tuvo él también, o el mismo maestro Toll. Y antes de que terminemos, no, bueno, tú despides, ¿no? Pero yo estoy viendo aquí también el reloj porque hay algo también que dijiste muy interesante que quiero resaltar porque lo traje también aquí para explicarlo. Yo creo que hay que comenzar, y no hay otra manera para nuestro alcance que comenzar con nuestra mente a comprender, por lo menos teóricamente, estas informaciones espirituales para paulatinamente irlas procesando. Fíjate tú lo que te voy a explicar o lo que te voy a decir, mejor dicho, que él explica acá. Él dice,
el único tiempo, hablando del aquí y ahora, ¿no? El único tiempo que existe es aquí y ahora. Eso es verdad. Eso es Total. verdad. Ahora hay tres tiempos psicológicos. Tres tiempos, pero son psicológicos, no son reales, son psicológicos, que es el pasado, o dos, que es el pasado Y el y es el futuro. futuro. Pero el futuro no existe, porque el futuro nace de hoy. Y cada vez que llega el futuro es hoy, es ahora, ni siquiera Es hoy, ahora. es ahora. Es ahora. Otro método que él da, otro método no, para fortalecer no solamente el método de ver tus pensamientos, que dice él, y da un ejemplo allí, cuando subas las escaleras, por darte un ejemplo, de tu casa o de tu edificio o lo que sea, cuando camines, cuando te laves las manos, cuando comas, siente lo que estás haciendo en ese momento. Procura sentir lo que estás haciendo. Si te estás lavando las manos, huele, huele el jabón, siente el agua, siente las manos. Y es decir, la actividad, yo lo hago a veces por segundos y la sensación es increíble, es una sensación divina porque como él explica, cuando tú estás en el aquí y en el ahora, y es un trabajito, yo mismo, yo soy el primero que tengo que hacerlo, ese trabajo, cuando hay segundos que sientes el aquí y el ahora que estás acá, no hay problema, no hay problema, no hay sufrimiento, no hay ansiedad, no hay tristeza. Claro, ¿qué pasa? Yo también uso mucho el puntillismo me ayuda mucho. Y él lo dice en el libro, los artistas sin darse cuenta, bueno, yo porque tomo conciencia de esto, los artistas sin darse cuenta, cuando tocan un instrumento, una música, escriben lo que sea una poesía, están en contacto con su ser. Y es verdad, esa maravilla que, por ejemplo, yo me expreso, una de mis expresiones que es el puntillismo, en la pintura, en el arte. ¿Por qué me gusta tanto el puntillismo? Muchos artistas no lo hacen no porque no son capaces, sino que dicen me estresa. En cambio yo me pongo ahí hasta las 12 de la noche ahí, puntico por puntico, ¿no? y es lo que yo digo, no me habré iluminado, pero tengo mis orgasmos espirituales, aunque sea de segundos, de minutos. Y eso ya es ganancia para mí. Yo, ya yo te iba a comentar de eso, hay mucha conexión entre tú y yo, porque ya yo te iba a decir, tú dices, yo no soy un iluminado, y cómo sabemos que, o cómo sabes, ya nos queda muy poquito tiempo realmente, pero me gustaría que me respondieras esta pregunta, ¿cómo sabes que no eres un iluminado en esos momentos en que realmente consigues ese placer, ese disfrute, como lo dices tú? Yo, por ejemplo, me encanta fregar porque dejo caer el agua, el jabón en mis manos, y yo disfruto ese rato, me lo gozo, pero no te imaginas cómo, ¿no? Además de otras cosas en la vida. Pero tú entonces cuando estás con tus pinturas, o incluso me voy hacia cuando uno está en la intimidad con una persona que le gusta, y como tú dices, una sensación orgásmica, ¿cómo no pensar que en esos momentos estamos iluminados? Sí, sí, tienes razón, en esos momenticos lo estamos. De hecho, yo habla mucho de que, creo que Krishnamurti también, de que precisamente nos gusta mucho el sexo porque en el momento del orgasmo, en ese momento no hay ni pasado ni futuro. Por eso esa sensación en el clímax y en ese pleno orgasmo que sentimos, ¿no? Entonces, yo de una u otra manera sí he estado buscando cada vez dándole. En estos días escribí un poema, por cierto, que le escribí un poema a mi alma. Lástima que no lo tengo a la mano. Lo hubiese leído acá. En donde lo que yo busco realmente con la poesía, con la escritura, incluso con la lectura y con la pintura, especialmente con el puntillismo, es precisamente ese, dar eso, darle espacios a mi ser, para que ese ser, esa alma sienta la plenitud. Es un trabajo que vengo haciendo desde hace 3 años, aunado a los estudios, por supuesto, que sigo haciendo todos los días con Krishnamurti, con Toll, con esa puesta en práctica de controlar el ego. No hablamos del ego, es importante hablar del ego, del cuerpo del dolor también. Pero bueno, no vamos a decir excusa, porque esto no es una excusa. Tenemos entonces, digamos, como tú dijiste que yo soy de la casa, bueno, yo me autoinvito Total, a una total. próxima, a unas próximas cuando haya el espacio para seguir con este libro y cuando podamos también con el libro Conocer a Dios de Deepak Chopra, que estuve 4 meses estudiándolo. Muy bueno, te vas a conectar mucho con la información que te dé allí.
No, y ya te lo dije, esta es tu casa, de verdad eres bienvenido cuando quieras. Además que Gracias. no pudimos leer ni conectar con nuestros invitados también, que son los importantes de la noche, todas estas personas que nos acompañan, que estuvieron por allí comentando cosas y dando algunas sugerencias, pero no pude terminar de leerlos. Les agradezco infinitamente que estén aquí acompañándonos cada programa. Joan, antes de cerrar, quiero leer acá un mensaje de Eckhart Tolle que dice así: cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa donde quiera que estés. Si no te sientes cómodo en el ahora, te sentirás incómodo donde quiera que vayas. Es un poco para complementar eso que acabas de decir, que el pasado no existe porque el pasado era el ahora que vivimos. El futuro no existe, el futuro va a ser el ahora que vamos a vivir. Entonces la invitación es a sentirnos cómodos en este ahora, en este momento, y a disfrutar cada cosa que estemos haciendo, a convertirnos en observadores de nuestros pensamientos y abrir nuestra mente como una herramienta para vivir la vida y no las circunstancias de la vida. Creo que es importante que nos cerremos este live con esa información. Vivamos la vida y no las circunstancias de la vida, que pareciera que es lo que constantemente estamos viviendo, Joan. Tu mensaje final para cerrar, por favor, en estos 2 minutitos que nos quedan, y no sin antes decirte gracias, 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 como siempre, por todo lo que nos brinda y por toda esa información que nos dejaste hoy. No, gracias a ustedes, de verdad. Yo lo que invito a las personas, así como también cuando le hago coaching a mis clientes, a esas personas como Norma que estuvo por aquí. Gracias Norma, gracias Doris, gracias Joanny que también estuvo por aquí Ay, conectada. Yo invito a las personas que nos están escuchando ahorita, nos están viendo y a los que y a los que nos van a ver posteriormente, a que por lo menos teóricamente comiencen a estudiar el ser, teóricamente, porque yo he sentido, no he pensado, he sentido que cuando yo cada vez he buscado más a mi ser, a mi alma, algo superior a mí me trae a mis manos los libros, la información y las experiencias para yo darle cada vez más espacio a mi alma. Así que esto no es casualidad, esto no es brujería, esto no son cartas, etcétera, etcétera. Esto es algo que sucede. Deepak Chopra lo explica muy bien, aquella fuerza superior a ti espiritual que te va acomodando las cosas, que te va organizando para que tú consigas a ese proceso amoroso, como le llama Deepak Chopra, Dios. Así que a eso es lo que lo invito. Gracias, Sol. Una vez más, eres un ángel. Gracias por esta invitación. Te honro, te respeto, te admiro. Así que muchísimas gracias. Aquí estamos para servir, para amar y para servir. tan bello. Muchísimas gracias. No sé si quieres leer ahí algunos de esos comentarios que te están diciendo, que son para ti, son tuyos, por supuesto. Antes de Gracias, querido cerrar, Johan. Bendiciones. No logré ver quién dice gracias, querida. Gracias a ustedes también. Doris, las 3 G. Doris habla de expresarnos, experimentarnos y expandirnos. Por aquí te dan, profesora Mil, de gracias, profesora. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén a todas esas bendiciones. Los queremos, para eso estamos aquí. qué bello, qué bello. Imagínate, muchísimas gracias. Esto realmente es espiritualidad. Esto es amor hecho en un live. Amor convertido en este live de esta noche. Muchísimas gracias a todos. Vayan a conectarse con su ser, a ser observadores de sus pensamientos y a pasarla bien. Que Dios los bendiga. Feliz noche para todos.